Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Un martes más aquí en nuestros debates Transforma España. Vamos a hablar de España y de su circunstancia, un poquito, hacemos un balance histórico de lo que es nuestro país. Pero antes de que vayamos con eso, Reyes Escolano, buenas noches. Buenas noches. Vamos a recordar que tenemos unos premios que están a la vuelta de la esquina, que se pueden seguir presentando todavía candidaturas y Exacto. que quiero saber cómo están las cosas. Pues mira, ya estamos recibiendo candidaturas, la verdad, impresionantes. Somos unos afortunados porque lo que llega es realmente muy excepcional. Yo lo digo siempre, no me gustaría nada ser miembro del jurado de estos premios porque me parecería imposible decidir a quién le doy el premio. Pero bueno, tenemos un jurado, la verdad, extraordinario y supongo que serán muy capaces de decidirlo mejor. Yo me gustaría recordar un poco también lo que fueron los premios el año pasado. El año pasado fue la primera edición y fueron, la verdad, unos premios que nos sorprendieron a todos por lo entrañables que fueron, especialmente los discursos de los premiados. Hubo muy buenas candidaturas también. Es verdad que al final solo hay un premiado por cada una de las categorías, pero los discursos de todos los premiados dejaron a las personas que pudieron asistir al acto y a las que luego han visto vídeos que hemos podido emitir del evento, fueron realmente algo que a la gente allí se le saltaban las lágrimas al oír aquellos discursos tan bonitos de unas historias de una vida entera dedicada pues o al mundo de la investigación o al mundo de la música. En el caso de la cultura y las artes fue a un pianista, al maestro Soriano, al mundo de la investigación, un investigador en microbiología que España es líder en investigación en microbiología en el mundo, pues y un poco lo que el profesor Vaquero había sembrado o lo que Fernando Balbé o José Luis González Balbé, hizo con los fondos FEDER en Europa, apostando por España y presionando para que España fuera muchos fondos FEDER, y muy desconocido en el mundo en España él como persona, pero sin embargo la labor que ha hecho en Europa para que nosotros tengamos la red de infraestructuras que tenemos ahora mismo y de la red ferroviaria que tenemos en España, pues sea líder en el mundo también, o como Antonio Vázquez hizo el tema de la fusión de Iberia con IAG, con British Airways y con el conglomerado de IAG, y cómo conservó la marca Iberia y que sigue siendo un embajador de España en el mundo, o cómo Diego de Alcázar ha exportado el fenómeno Instituto de Empresa al mundo, y España es reconocida también en todo el mundo por el Instituto de Empresa. O María Moreno Rosal con su premio a la Concordia y la labor que ha hecho con la Fundación Fe, Esperanza y Alegría en la India, pues fueron tan bonitos, tan espectaculares, que yo sigo animando, porque además la gente que presentó las candidaturas decía, es que nunca te agradeceré que nos ofrecieses la oportunidad, o a la Fundación Transforma España ofrecieseis la oportunidad de poder presentar a alguien a estos premios, porque ha sido para mí tal disfrute el poder haber presentado a esta persona que ha ganado, que yo sigo animando. Es verdad que luego solo gana uno por categoría, pero sigo animando y me da mucha pena los que no ganan, porque digo, ¡ay, qué pena! Pero sigo animando a que la gente presente, porque realmente se disfruta mucho el momento y el espacio y el sitio. Entonces, hasta el 27 de mayo se pueden presentar candidaturas. Animo a ello. Ya están llegando, es muy apetecible, la verdad. Vamos a disfrutar mucho también en esta sesión o en esta edición de los premios. Y nada, el 27 de mayo finaliza el plazo para presentar candidaturas, 12 de junio el jurado decide y 29 de junio se entregan los premios. Y lo seguiremos desde aquí muy de cerca todo el... Hay que decir, quizá... Una vez más, que son premios al talento senior. Es gente que ha demostrado a lo largo de una trayectoria en su etapa de economía gris,
de economía plateada, de hacer unos servicios a la comunidad muy notorios. Yo creo que eso es importante porque yo creo que no hay otros que se focalicen en esa franja de edad. Y bueno, y agradecer desde luego a nuestro patronato siempre, pero también a los miembros del jurado que generosamente nos ceden su tiempo para debatir y decidir quiénes eran los premiados, y a BBVA por su patrocinio de estos premios, que si no yo tampoco sería posible. Y ¿no? Desde aquí lanzo este mensaje, y ojalá vengan más candidaturas y más gente se anime por estas palabras que decimos hoy aquí. Muchas gracias, Federico, por la oportunidad. Gracias a ti, Reyes. Eduardo, me pillas hoy en un día para hablar de España y su circunstancia. Malo. Es que estoy de este debate político que me supera, que cuando deberíamos de estar hablando de los problemas que le preocupan a los ciudadanos de verdad. Yo lo he dicho antes, o sea, de la sanidad, de la educación, de la vivienda, del servicio público, de los transportes, de la movilidad, de cómo están nuestras calles, porque estamos en unas elecciones municipales autonómicas, que parece que se nos ha olvidado. Pues aquí estamos debatiendo si los 7 terroristas se dan, se vuelven, se bajan, se suben, no sé qué, de verdad, sí. No puedo más. Sí, bueno, tienes toda la razón, pero yo creo que para evadirnos de ese debate estúpido y estéril, hoy pensaba que charláramos no solo sobre la experiencia histórica, también la situación geográfica. ¿Dónde está España para mejorar España, para transformar, para hacerla que siga siendo un país de referencia en el futuro? Pues ver un poco el entorno, lo que Ortega llamaba la circunstancia. Pues entonces yo creo que tiene interés, entre otras cosas, para evadirnos de esa mezquindad cotidiana que nos rodea, ¿no? Yo creo que por lo que se refiere al tiempo, a la historia, siempre lo comentamos aquí, yo creo que en este momento hay como 3 pilares que definen la situación actual del mundo. Uno, y el más importante, son las nuevas tecnologías. El desarrollo tecnológico. Como lo estamos viendo día a día, no nos damos cuenta, pero las nuevas tecnologías afectan a la industria, desde luego, pero afecta a nuestra salud, afecta al medio ambiente, afecta a la vida familiar, a las relaciones sociales. A las relaciones sociales, supuesto, claro. Afecta a la educación, claro. Afecta a todo. Y además tiene una profundidad esos cambios que yo creo que cuando se le llama la 4ª o la 5ª revolución industrial no se hace justicia. Esto no es la 4ª revolución industrial. Ni siquiera es como la primera, es a mi modo de ver mucho más importante. ¿Por qué? Porque todas las revoluciones industriales, como su propio nombre indica, afectan a la industria. Y esto, como decimos, afecta a muchos más ámbitos de la vida. Segundo, porque la importancia que tiene las nuevas tecnologías, la revolución tecnológica en este momento es superior con el que tuvo la revolución industrial. Y hay que considerar que unos de los mejores historiadores del momento consideran que en esa vida paralela del mundo, la parte occidental del mundo y la parte oriental, hay un momento, parece que Oriente, China, India, Japón nos lleva ventaja, pero sitúan que el giro se da en la revolución industrial, finales del siglo XVIII, y que a partir de ese momento Europa coge una ventaja, Occidente, pero en aquel tiempo era sobre todo Europa, coge una ventaja descomunal que sigue manteniendo. En los últimos 20 años, con el otro pilar del que hablábamos, que era la globalización, que es a su vez resultado de las nuevas tecnologías, de la comunicación, de la información, de la informática, de la electrónica, de las telecomunicaciones, eso ha puesto a Europa a la cabeza del mundo, en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el tecnológico, en el militar, en todos los aspectos. Por eso yo creo que esa revolución tecnológica, mi juicio es que estamos entrando, es decir, que todavía no nos damos cuenta de la profundidad. Hemos hablado aquí y volveremos a hablar de la inteligencia artificial, pero que haya máquinas que puedan
no sustituir al hombre en funciones inteligentes, sino ganar al campeón del mundo al ajedrez de ajedrez en el ajedrez, o al del Go en el Go. Es decir, que son esas máquinas más inteligentes que el hombre. Con la inteligencia artificial, claro, proyecta problemas de todo tipo. Es decir, aquí podremos... ¿Quién tomará las decisiones que tienen un componente indudable ético? Imaginémonos un coche autónomo y que llega a un semáforo y ve la inteligencia artificial que lo guía que no tiene freno y puede estrellar el coche contra una pared o puede atropellar al viandante que está pasando, y si el viandante es un viejito o si es un niño pequeño o si es una madre embarazada, ¿a quién debe decidir atropellar? ¿O debe estrellarse y matar a los que van en el coche? Son dilemas que no exceden a la parte inteligente que tiene la humanidad. Este dilema hablaremos la semana que viene. Sí, eso espero. Sí, eso espero. Pero en fin, ese es. Y luego el tercer pilar es la superpoblación. En época de Cristo, la humanidad, el mundo, el planeta Tierra tenía 100 millones de habitantes, más o menos. Tarda 1500 años en doblarse, y es en época de Carlos V donde se llegan a los 250 millones. Luego no tarda 1500 años, tarda solamente 200 en duplicarse, y en época de Newton el mundo tiene 500 años. Luego, en poco más de 150, tiene 1000 millones de habitantes. Pero es que en los últimos 100 años hemos pasado de 1000 a 7000. Entonces, esto es una situación completamente nueva. Y eso que estamos hablando, la industrialización, la superpoblación, está generando agotamiento de recursos, problemas gravísimos. Contaminación atmosférica, ¿qué va a pasar con el agua? Va a cambiar el clima, es decir, que estamos en una coyuntura, yo creo que muy, muy especial. Entonces me parece que estos nuevos fenómenos hay que ver cómo han ido apareciendo, eso que decíamos al principio, a lo largo de la historia. Yo creo que hay que irse, la gente que decía que se parece esta revolución tecnológica a la revolución industrial, yo creo que se están convenciendo de que no es así. Si tenemos que buscar un precedente a la revolución tecnológica, probablemente tengamos que ir hasta el Neolítico, hace 3000 años. ¿Y qué pasa en el Neolítico? Que el hombre, que era un ser nómada, que iba por los árboles y cogía frutos y comía animales, primero pequeñitos, luego más grandes, que era un depredador, descubre la agricultura y el pastoreo, y entonces se hace sedentario por primera vez, y al hacerse sedentario cambian todas las costumbres, cambia la organización de la familia y cambia la organización económica, se hace productivo y deja de ser solo depredador. Cambia la organización social y empiezan a crearse unos grandes imperios que se llaman imperios hidráulicos o imperios agrarios porque se basaban en la agricultura. Esos imperios, el imperio babilónico, el imperio egipcio, la mayor manifestación, la más larga, la más importante, la más duradera fue el imperio romano. Tanto que desde la invención de la escritura, que es también una consecuencia de ese neolítico, necesitan apuntar en algún sitio, en una tablilla, en una arcilla, necesitan apuntar qué cantidad de agua ha cedido uno a otro para que el año siguiente se la devuelva. Eso no se dejaba a la memoria. Bueno, y acaba generando ese imperio romano del que todo Europa se ha considerado descendiente. Entonces, ese imperio romano, con él vemos un sistema de organización social mucho más poderoso. Como digo, culminan ahí la organización de los grandes imperios antiguos. Pero ahí nace el otro gran elemento de nuestra civilización, que es el cristianismo, ¿no? Es decir, el derecho romano
y la religión cristiana, y alguien añade la filosofía griega. Esos son los pilares de nuestra civilización y nacen todos hace 20 o 25 siglos, ¿no? Entonces, la convivencia entre Roma y el cristianismo es una convivencia conflictiva. Todo el mundo hemos estudiado ahora no sé si se estudiaron o no, las persecuciones de los emperadores romanos hacia los cristianos. Sí, las estudiamos, sí, claro. Y esto acaba con que al final el emperador Constantino asume para el Imperio Romano como religión oficial la religión cristiana. Y empieza una nueva época, una nueva edad, que es la Edad Media, donde hay un predominio de la religión enorme. Nosotros los europeos tenemos un cierto complejo de mirarnos al ombligo y pensar que somos el ombligo del mundo. Y entonces se terminó el Imperio Romano, se terminó el Imperio Romano de Occidente. El de Oriente seguía viviendo ni más ni menos que 1000 años más. Hasta 1450 no toman los turcos Constantinopla. Y por tanto la capital del Imperio Romano de Oriente. Pero en esos 1000 años que transcurren desde el fin del de Occidente, la batalla de los campos cataláunicos, transcurren 1000 años. Y en esos 1000 años, ¿qué pasa? Un enorme predominio de la religión. Europa se llamaba cristianía o cristiandad. No existía la palabra Europa, se la inventa un sabio, un monje irlandés, el Beda el Venerable, pero si no solamente se refería a Europa al mito de la mitología griega del rapto de Europa. Se llamaba la cristiandad y de repente hay un nuevo cambio que es la caída del Imperio de Oriente, que genera la llegada de la Edad Moderna. Y ahí me interesa, yo creo que sería curioso ver que cuando empieza la Edad Moderna es la primera vez que Europa, quitando Roma y Grecia, va a destacar por Portugal y por España, que descubren un nuevo mundo. América lo descubre España, pero el camino a la ruta de la seda a las Indias lo descubre Portugal. Y empiezan a ser 2 países europeos con extensión. En el caso de España decíamos que en el Imperio Español no se ponía el sol, porque estaba en Europa, pero estaba en América, estaba en Asia, en Oceanía, en Filipinas. Tenía un espectacular ambiente y teníamos una espectacular importancia, éramos el país más importante del mundo. Y yo creo que eso nos ha llevado luego a esa misma triunfo español en la Edad Moderna. Se convierte, quizá, la propaganda de los vencedores en leyenda negra y una parte menos favorable para España. Que la vamos a seguir contando ahora a partir de la vuelta a la publicidad. España. Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio. Nuestros debates Transforma España. Eduardo, nos hemos quedado en la llegada de la Ilustración. Sí, exactamente. Para España la Edad Moderna fue una edad muy gloriosa, es el siglo de oro, el Imperio Español. Pero en mitad de la Edad Moderna llegan 2 fenómenos fantásticos y muy novedosos. La Ilustración, por un lado, y por otro lado, la Revolución Industrial, que de alguna manera a mí me parece más importante, pues se refiere más a la economía que la Ilustración, pero en fin, los dos son muy importantes. Y estos 2 fenómenos van a producir al final, sobre todo la Ilustración, la Revolución Francesa, con lo cual entramos en la edad contemporánea. Eso quiere decir que cuando esa revolución industrial que nace en Edimburgo, en el Reino Unido, y va extendiéndose a Alemania y a Francia, y más tarde a Italia, y a Estados Unidos, y a Japón, y a Australia, en España, a principios del siglo XIX, en vez de llegar la revolución industrial, llegan las tropas de Napoleón y planchan el país. Entonces,
gente como tú y como yo hemos vivido todavía las consecuencias de que España no fuera un país industrializado. Había algunas zonas de Cataluña, estaba el País Vasco, alguna zona, Málaga, por ejemplo, estaban industriales, pero España, la España que hemos conocido de los años 50 del siglo pasado, era una España rural, sí, agrícola, analfabeta, poco ilustrada, y sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, España pega un cambio espectacular, pero hemos arrastrado las consecuencias de nuestra mala entrada en la edad contemporánea. La carencia de esa revolución industrial. Eso es. Claro, efectivamente. Sí, o escasez, por no ser exagerados, la escasez. La edad contemporánea nos trae la soberanía nacional, nos trae la época de las constituciones, nos trae algunas nuevas energías, el carbón, el petróleo, la electricidad. Es decir, trae a su vez adelantos fantásticos. Y luego vienen dos grandes guerras que llamamos guerras mundiales por esa manera de creernos que somos el ombligo del mundo, pero que realmente fueron dos gigantescas guerras europeas. Y esto, yo creo, hunde un poco a esa circunstancia donde está España, y emergen primero Estados Unidos, no solo Estados Unidos, digamos potencias extraeuropeas, Japón y ahora China. Es decir, que esa hegemonía europea que empieza en el siglo XV, siglo XVI, está terminando en el siglo XX, siglo XXI, cosa que deberíamos ser conscientes en España si queremos ver qué podemos hacer. La historia nos dice de dónde venimos y por tanto nos señala el camino de por dónde debemos ir. Y la geografía nos dice dónde estamos y por tanto qué podemos hacer. Yo creo que esas dos circunstancias, muy rápidamente hemos dicho, hoy Europa es el 6% de la población mundial, no llega, hace un poco de tiempo era un cuarto del PIB mundial, ahora no llega al 20%, y el 55% del gasto social. Y además, una cuarta característica, somos con enorme diferencia el país más avejentado del planeta. Esto hace que debemos ser conscientes de en qué situación estamos. Yo recuerdo, Federico, cuando me tocaba ir a Estados Unidos a explicar lo que era la transición, siempre les decía, y además España tiene la población más joven de Europa. Teníamos la edad media, entonces hablo de los años primeros 80, eran 27, 28 años. Eso ha desaparecido. Hoy España, y lo vemos en la calle, y lo vemos en los gastos en salud, somos ya mucho más un país de viejos que un país de jóvenes. Entonces, al no haber tenido la industrialización, lo que nos produce es que tenemos rasgos de economía emergente, como es Vietnam, como es Tailandia, como es... Bueno, deberíamos saber en este mundo de hoy, de la revolución tecnológica que hablábamos al principio, ¿qué podemos hacer para que nos vaya mejor en el futuro? Y yo creo que hay dos secretos. El primer secreto es, si estamos en el siglo de la revolución tecnológica, lo que más vale es el talento. Y el talento es biología más educación. Sí. Tenemos un sistema educativo francamente mejorable, por no decir una palabra más. Tenemos un sistema educativo muy, muy, muy malo. Nos lo están diciendo en PISA, lo estamos viendo. Antes Reyes hablaba, es verdad, del Instituto de Empresa, las escuelas de negocio. Las escuelas de negocio son el único sector donde fructifica, produce fruto el talento. Y la prueba está, el otro día me comentaba en el Instituto de Empresa que el 10% de los estudiantes son españoles. Todos los demás pertenecen a 140 nacionalidades distintas. Es asombroso el éxito que tiene esa parte de la educación.
pero no pasa lo mismo en otros sectores. Yo creo que en esto deberíamos, y lo hemos pedido muchas veces desde la Fundación, hay que llegar a un pacto que no sufran las consecuencias de ese desacuerdo del que hablabas antes nuestros niños y nuestras niñas y nuestros jóvenes. Es que estaba intentando buscar una noticia que ha salido hoy de que hemos retrocedido no sé cuánto en comprensión lectora, que me ha llamado muchísimo la atención. Como consecuencia del COVID. Sí, eso es. Sí. Sí, leído yo también. Vamos a un curso escolar por detrás de los alumnos de Inglaterra, por ejemplo, en comprensión lectora, ¿no? Cuando lo que vale, no es que estemos los peores, pero estamos cuando mal. En este mundo lo que más vale es fomentar, enriquecer el talento, es combinar los talentos. Eso es lo que nos va a hacer poder estar en la primera línea a la que hemos llegado. Yo me acuerdo que todavía en el siglo pasado se hablaba que España era la 8ª potencia del mundo. Ahora ya hemos descendido a la 15 o lo que sea. Bueno, tenemos que recuperar, no podemos, porque eso lo pagarán nuestros hijos y nuestros nietos, el no habernos esforzado. Yo digo que la educación, el sistema educativo, es capital. Y para eso la primera condición, lo hemos dicho 1000 veces, es un pacto por la educación, pero la segunda es decirle a la gente, no engañarle, decirle a la gente que el esfuerzo merece la pena, que te va a compensar. Si haces un esfuerzo vas a sentir más satisfacción que si no lo haces. Si la gente mayor, si estamos los encargados de la educación, no les dicen eso, estamos equivocándonos primero y perjudicándolos gravemente después. Yo creo que educación y esfuerzo, es decir, fomentar el talento y el mérito, son las dos cosas que ahora deberíamos hacer. Pero claro, para eso, bueno, ahora mismo es plena campaña electoral, no es el momento, pero para eso lo que hace falta es un acuerdo que nunca llega. Que no llega. Por eso yo creo que es importante decirle a la clase política, la clase política que tiene muchas cosas, las más importantes que hacer, hay que decirle que como se avanza es con pactos. Ellos tienen la confrontación, la rivalidad, porque se enfrentan electoralmente, periódicamente, y eso tiene que ser así. Pero una vez que han superado ustedes, y ahora estamos en pleno periodo electoral, cuando se termine este periodo electoral, pónganse las pilas y lleguen a acuerdos. No hay manera de progresar si no se hacen acuerdos. Por mucho que un gobierno se llame de progreso, no va a progresar si no hay acuerdo. Cuando hablamos de España y de su circunstancia, o sea, yo entiendo que, es decir, el momento actual es el que es, pero tenemos que caminar en qué direcciones, es decir, cuáles serían los retos que tiene España en el futuro. Bueno, vamos a ver, yo creo que lo primero, los retos que tenemos en este momento del mundo, se ha llegado a la Unión Europea, todavía no está terminada, pero se ha llegado. Luego, tenemos que acostumbrarnos a hablar a escala europea. No podemos hablar a escala nacional si queremos negociar con Estados Unidos o con China o con Rusia o con la India o con la Unión Sudafricana. No podemos, porque no nos verán. Igual que nosotros vemos muy, muy claramente, y a veces se les dice que países como maravillosos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, oiga, con esa dimensión usted no llega a ningún lado. Pero si pasamos de esa dimensión a los siguientes, yo creo que lo mejor que podríamos hacer a nuestros hermanos iberoamericanos es decirles, únanse ustedes. Nosotros llevamos 70 años y llevamos a medio camino. Pero si no se unen, ustedes van a perder. Ustedes van a perder. Yo creo que lo primero en este momento es decir, España, y lo ha hecho, en el pasado lo ha hecho, y espero que lo sigamos haciendo, que es contribuir, fomentar a esa terminación de la Unión Europea. Eso tiene un tema difícil, que es el tema de defensa, porque ahí cada uno, sobre todo los que tienen armas nucleares, no quieren compartir con los demás. Pero también ahí, como nos ha demostrado la guerra de Ucrania, también ahí
o nos ponemos a escala europea o no tendremos nada que nombrar. Es una cosa importante, es que hace 20 años, en el año 2000, entre las 10 economías más grandes del mundo, había 4 europeas. Ya no hay más que una. Y al paso que vamos, en 5 o 6 años, en el año 30, no habrá ninguna. Entre las 10 más grandes del mundo no habrá ninguna europea. ¿Cuál es el mejor remedio? El que Europa se una del todo. Usted le pregunta ahora a un chino, ¿qué le parece Alemania? Y te va a decir de Alemania, o del Reino Unido, o de Francia, o de Italia, o incluso de España. Si le preguntas por la Unión Europea, te dice, ¿eso qué es? Yo no sé lo que es. Es una cosa que hemos inventado los europeos. A mí me parece una idea magnífica, pero que hoy por hoy no nos creemos más que los europeos. Los de fuera de Europa no se creen lo de la Unión Europea. Nos parece un cuento de europeos para europeos. Nos siguen viendo como países independientes y no como una unión de estados real, ¿no? Que es decir, no una confederación de estados, que es lo que realmente debería de ser. Claro. Pero claro, hay una parte difícil en eso, ¿no? Que es la cesión de soberanía. Claro, que incluye, ¿no? Y que es donde chocamos, ¿no? Es donde, claro, no todos luego queremos, o no todos los países quieren. Y en lo militar, que es la última razón, es decir, cuando ya uno se pone de acuerdo, se va a la batalla en lo militar, ahí las reticencias de, los países con capacidad nuclear de ninguna manera quieren compartir eso, quieren que se quede para ellos, para la defensa de sus propios intereses nacionales. Pero en fin, yo creo que esa es la primera cuestión. Para España, ¿qué tenemos que hacer? Contribuir lo antes posible a la consolidación de la Unión Europea. ¿Y qué más? Yo creo que lo siguiente es, tenemos que ponernos a pactar sobre un sistema educativo que no cambie cada vez que llega un gobierno. Me parece que hemos tenido en la democracia 7 leyes de educación. No puede ser. Esto es confundir a la gente. Y además, cada uno se cree que la suya es la mejor, con una peculiaridad, y es que hacen la suya contra la anterior y la siguiente contra la para desmontar lo que habían hecho. Con lo cual, en vez de hacer lo que debe ser una acción de gobierno, que es una acción acumulativa, que cada uno vaya mejorando la herencia del anterior, pues vamos a derogar la anterior. Eso es. Eso, yo creo que eso es absolutamente prioritario. Tenemos muy buena gente, tenemos talento en España, pero se van fuera. Se van fuera porque aquí, entre que no está bien considerada la investigación, que no los salarios no son buenos y tal, tenemos en todo el mundo talentos españoles presidiendo empresas internacionales de primera magnitud. Hay españoles que no están aquí. Nosotros hicimos en la Fundación el año pasado un proyecto que se llamaba Work from Spain, trabaja desde España. Tenemos una calidad de vida que no tiene casi ningún otro país en el mundo. ¿Por qué no lo aprovechamos para que aquí venga la mejor gente del mundo a trabajar? ¿Por qué no lo aprovechamos? Eso yo creo que sería una cuestión fundamental. Están viniendo mucha inmigración que, como ha dicho alguien, no es que sea buena ni mala, es que la necesitamos. Luego vamos a dejarnos de tonterías. Si no hay inmigrantes, no hay mano de obra en España. Pero tenemos que mejorar la calidad de nuestra mano de obra para poder tener mejores remuneraciones salariales. Y eso no lo estamos haciendo. Yo creo que me parece que esa formación dual de la que ahora se empieza a hablar, además de la formación profesional, es muy importante. Quizá otro punto débil, dramático, es que los egresados del sistema educativo no son los que necesita la sociedad española. Y entonces es como una manguera rota que cada una va por su lado, y estamos desperdiciando un esfuerzo económicamente muy cuantioso en educación que luego tienen que ir al paro porque las empresas no los necesitan. ¿Por qué no, además del pacto entre partidos, por qué no hablamos empresas y universidades y dicen, ¿usted qué es lo que necesita? Pues yo necesito esto. Ahora mismo, en el tema tecnológico, la digitalización,
Mire, yo no sé si habrá que enseñar más educación para la ciudadanía o más religión. Lo que estoy seguro es que si queremos hacerles un favor a los estudiantes, enseñémosle digitalización, enseñémosles a programar, enseñémosles habilidades digitales que les van a facilitar la obtención de un trabajo. Y esto no exigiría más que, otra vez, ponerse de acuerdo. Dos ambientes, quizá. Aquí se habla, Ortega denunciaba hace 100 años lo que llamaba los compartimentos estancos, que no se ponían de acuerdo. Bueno, pues tenemos un compartimento universitario y un compartimento empresarial que es urgente que hablen y digan, ¿usted qué necesita? Usted dígame qué habilidades necesita, y a lo mejor en la universidad tarda mucho. Colaboren las universidades y las empresas en formar a esa gente, que es la manera en que van a tener dos cosas: ellos trabajo, y la economía española capacidad de producir bienes con mayor valor añadido. Y ese mayor valor añadido es lo que nos va a permitir seguir manteniendo el nivel de vida que tenemos ahora o incluso mejorarlo. Hay un reto que me parece fundamental. Hoy salía una noticia también que ha pasado bastante desapercibida, porque como todas las cosas que pasan, pues estas cosas pasan desapercibidas, y que me parece especialmente importante. ¿Qué es? Por primera vez hemos generado más energía renovable que energía tradicional. O sea, las empresas, la cogeneración de energía renovable ha estado hoy por encima de la generación de energía tradicional, de lo que suelen ser las hidroeléctricas, etcétera. Creo que España tiene un reto por delante como país líder o puntero en la generación de energía renovable, y no sé si estamos haciendo lo suficiente. Bueno, yo tengo la impresión de que las renovables, la eólica, la solar, la biomasa, la hidroeléctrica, son energías donde España tiene hoy una posición puntera. Se han cometido, eso es natural, muchos errores de primar demasiado la obtención. Bueno, pero el caso es que estamos en una buena posición. Lo que habría que hacer es mantenerla. Y de alguna manera, ahora que el mundo le han pasado dos cosas novedosas. Una, que Europa se ha dado cuenta que desdichadamente todavía es posible la guerra en Europa, como nos enseña Ucrania. Y en segundo lugar, que el mundo se está otra vez craquelándose, haciéndose bloques. Hemos visto cómo las fábricas de automóviles tenían que parar porque no había determinados elementos que solo se producían en países, no en Europa, no en Estados Unidos, que estaban. Estados Unidos ha diseñado unas inversiones de 300.000 millones de euros para producir los elementos fundamentales, entre otras de las placas fotovoltaicas, pero también de componentes del automóvil, para hacerlo allí. Con la globalización nos fiamos de que, bueno, esto yo lo compro donde se haga más barato. Bueno, pero tenga usted cuidado, porque si donde es más barato, como ha pasado, se produce una pandemia como la que hemos tenido, pues estarán cerradas las fronteras y entonces no podrá usted traerlo. Es decir, no hay que tener en cuenta solo razonamientos económicos para diseñar las cadenas de aprovisionamiento de las grandes producciones. Entonces yo creo que es extraordinariamente importante el tener esa visión de largo plazo, esa visión estratégica, que tendrá que ser económica, pero tendrá que ser tecnológica y, si me apuras, tendrá que ser militar. No podemos depender del petróleo o del gas ruso. No podemos. Y, sin embargo, lo hemos jugado. Aquí estamos jugando otra carta, que es decir, hay que ser no contaminantes. Muy bien, pero vigile usted, porque usted se ocupa de no contaminar, pero si mientras tanto las grandes potencias del mundo siguen contaminando a tutiplén, le van a pasar dos cosas. Primero, el mundo va a estar igual de contaminado, y segundo, usted se va a arruinar. Deberíamos ser un poco más pragmáticos en eso. Vamos a hacer todo lo posible para que no se contamine, pero también vamos a defender nuestros sistemas de vida y nuestras economías.
Y luego hay un reto que me parece también importante. El viernes, la reunión esta que ha mantenido el presidente del gobierno con el presidente norteamericano, uno de los temas que se ha puesto encima de la mesa es la inmigración y la recepción por parte de España de un porcentaje, no sabemos todavía muy bien qué es, cómo ha sido ese acuerdo de inmigrantes que van a venir de que nos van a enviar los norteamericanos aquí. Sí, de América Latina. De claro, efectivamente. Pero España como país receptor de inmigración es también uno de nuestros retos, porque somos una puerta de entrada para el resto de Europa, pero muchos se quedan aquí. Y somos también la conexión con Latinoamérica. Y este es uno de los grandes retos del futuro. Sí, y yo creo que además de ser uno de los grandes retos, es una de las fortalezas. Antes del descubrimiento de América, Francia, Inglaterra y se puede decir España, pero Castilla tenía la misma población. 100 años después del descubrimiento, Castilla tenía un 10% menos de población que Francia o Inglaterra, porque se habían ido para allá. Claro. Ahora, donde Europa se ha convertido en receptor en vez de en emisor de importaciones, de migraciones, en este caso inmigraciones. En esta situación hay un problema gravísimo al que no queremos ver, que es la existencia de minorías que no comparten con nosotros la religión o no comparten la cultura o no comparten la lengua. El caso más claro ha sido el islamismo. El Islam. ¿No? Donde hay unos porcentajes de inmigrantes islámicos en Francia, en Alemania, en el Reino Unido, enormes. Y aquí tenemos una suerte, y es que esa población que se fue de España en el siglo XVI está volviendo en forma de ciudadanos iberoamericanos, que son una bendición por sus ganas de trabajar, comparten con nosotros cultura, idioma, lengua, religión. Bueno, eso es una bendición de la que no nos damos cuenta. Saquémosle provecho. Pero eso requiere también un pacto de Estado, que tampoco hay. Sí, no ha habido... Casi todo requiere un pacto, sobre todo en dos entidades como son los grandes partidos políticos que están en casi todos lados. Si están a la gresca, el conflicto se repercutirá en todos los ámbitos de la vida, y eso hay que evitarlo a cualquier precio. Yo creo que ahora con unas elecciones tenemos una buena ocasión en estas autonómicas y municipales, pero también en las generales, de llamar la atención y decirles pónganse ustedes de acuerdo. Yo me acuerdo de una viñeta que venía, me parece que era en El País, cuando murió el general Gutiérrez Mellado, que se veía la viñeta, una figurita del general Gutiérrez Mellado con alitas subiendo al cielo y miraba a la tierra y decía: no os peleéis. Esa necesidad de pacificación, de acuerdo, sigue siendo probablemente una de las más importantes necesidades que tenemos ahora. Si no hubiese sido por los pactos de la Moncloa, no hubiésemos tenido la prosperidad económica que hemos tenido, eso sin duda, y quizá este sea el momento en el que también haga falta un acuerdo en ese tema para una política fiscal más justa, para acometer las reformas estructurales que el país necesita y que ahora mismo nos están haciendo, y eso hace que nuestra deuda esté, es un tema de la tertulia que viene ahora después, que es la económica, pero al final este es el otro gran reto que tiene España, ¿no? Desde luego. Una economía mucho más saneada de lo que la tenemos ahora mismo. Desde luego. El tema de la deuda y el que alimenta la deuda, que es el déficit público de cada año, no se puede, pero esto lo sabe cualquier persona que tenga la administración de su casa. Usted no puede estar año tras año gastando más de lo que gana, porque llegará un momento que el que le presta le dirá: ya no le presto más porque no me fío de que usted me pueda devolver lo que le presto. Y entonces ese día sería una debacle. Hay que evitarlo. Por eso la recomendación del esfuerzo y del mérito y de poner a los mandos a gente que sepa lo que tiene entre manos. Yo siempre pongo el ejemplo de que si le preguntas al pasaje de un avión: ¿quién quiere usted que pilote este avión? ¿La gente que elijan ustedes o un señor que tiene 10.000 horas de vuelo y está acreditado?
saber quién dice que no. Pues algo parecido debe pasar con los políticos. Hay que poner al frente de los puestos políticos delicadísimos, importantísimos, a gente que sepa hacer las cosas. Yo creo que esa es otra tercera exigencia urgente. Pero eso requiere también es decir, probablemente el otro gran reto que tiene España ahora mismo, que es cambiar, hay que retocar la Constitución y seguramente la ley electoral. Desde luego la ley electoral. Acaba de salir un libro del Colegio Libre de Eméritos que se llama España, democracia menguante, que hace una crítica elegante, discreta, tranquila, apacible, pero enorme de la situación actual por la que está atravesando España. Y yo creo que eso exige, dicen ellos, exige desde luego reforma de la ley electoral, pero dicen los expertos, y son muy, muy expertos, coordinados por el profesor Aragón, que no hace falta reformar la Constitución, a lo mejor en algún punto concreto, pero no en general. Las listas cerradas y bloqueadas hay que quitarlas porque hace que no representen los diputados y los senadores, no representan a los electores, sino a los secretarios generales de los partidos, que son los que los nombran y por tanto los que los pueden quitar. Esa reforma capital, importantísima, urgente, no requiere reforma de la Constitución. Lo que pasa es que tampoco hay ningún partido político que apueste por esa reforma, nadie lo quiere hacer. No, claro, eso tampoco. Nadie quiere perder el pero privilegio, todo ¿no? será, por eso yo creo que siempre es importante que la sociedad civil, que no está ahí en la política, le digan, yo ahora quiero que ustedes lleguen a pactos, y yo no voy a elegir a nadie que no esté dispuesto a llegar a pactos, y yo no voy a elegir a nadie que no esté dispuesto a reformar la ley electoral. Si eso lo decimos los electores, al final la clase política tomará nota y actuará en consecuencia. Pues Eduardo Serra, como decíamos antes, la semana que viene hablaremos de inteligencia artificial, ya lo vamos adelantando. Sí, inteligencia artificial en el mundo empresarial, y tenemos 3 personas que han estado en activos en el mundo de la empresa. Uno de ellos sigue en el mundo de la empresa y otros más en el mundo de la educación ahora mismo, pero tenemos 3 personas muy importantes, muy relevantes para hablar de este tema en el próximo programa, el martes que viene, 8:30, Capital Radio. Así que no se lo pierdan, aquí a las 8:30 nuestro debate Transforma España el próximo martes. Un abrazo, Eduardo, hasta la semana que viene. Federico, y gracias.